Estimados amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Edgar Ortiz Arellano. Soy doctor en gestión estratégica y políticas del desarrollo, licenciado en ciencia política, maestro en administración, maestro en educación y tengo un postdoctorado en teoría crítica. Actualmente me desempeño como consultor y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión me tocó platicar con ustedes acerca del módulo 4 que tiene que ver con la etapa electoral. Y en este sentido específicamente con respecto a las campañas. Antes de hablar de las campañas tendremos que decir que la conformación de nuestro sistema de partidos hace que la lucha electoral sea muy sui generis, pero que también paradójicamente sirve a otras reglas del sistema político que rige prácticamente en todos los países del mundo. Es decir, el sistema electoral en buena parte define cómo va a ser la lucha del sistema de partidos. En ese sentido, habría que aclarar que nuestro sistema de partidos, por ser multipartidista, es decir, en el cual hay muchos partidos, más de cuatro, más de cinco, llevan a que la lucha partidista siempre sea hacia el centro ideológico. Afortunadamente en nuestro país no tenemos partidos antisistema que realmente sean representativos o partidos radicales de clase, es decir, no tenemos partidos que se viran hacia la extrema izquierda o hacia la extrema derecha. En esa lógica todos los partidos tienden hacia el centro, tanto los partidos pequeños como los grandes, para hacer una estrategia en la cual puedan obtener el mayor número de votos independientemente del sector de la población que sea. Es decir, no hay partidos de clase, no hay partidos que específicamente se identifiquen con un sector de la sociedad en particular, sino que la mayoría de los partidos tienden de alguna o de otra manera a tratar de representar a toda la sociedad mexicana. Entonces, esto hace que la lucha partidista sea muy difícil porque para diferenciarse de otro partido, cada una de las fuerzas políticas tiene que aplicar una serie de estrategias que puedan llamar la atención del electorado en términos de votación. Y entonces aquí entra una serie de dificultades de carácter mercadológico, es decir, qué estrategias de marketing político, qué estrategias de estructura territorial tienen que construir, qué estrategias de campaña tiene que hacer el candidato, qué perfiles de campaña y de candidatos tiene que haber durante ciertos procesos para que puedan obtener el voto de la ciudadanía. En la etapa de precampañas, debido a que la mayoría de los partidos, o si no es que todos los partidos mexicanos son partidos de masas, es decir, no hay partidos de notables o partidos de cuadros, y si alguna vez lo hubo, pues prácticamente en los últimos años han desaparecido. Esto nos lleva a reflexionar en torno a que las precampañas son lo que en Estados Unidos conocemos como primarias. Las precampañas prácticamente son el filtro más importante para la organización partidista. En esta lógica, las estructuras de partido y por ley tienen que organizar procesos de precampaña para filtrar a sus posibles candidatos y que de alguna u otra manera representen tanto los intereses de los grupos internos del partido como de los ciudadanos. Y esta es una gran dificultad. Hay partidos que en buena manera representan los intereses del interior de la militancia partidista, pero por otro lado puede ser que no representan necesariamente los intereses de la ciudadanía. Todos los procesos de precampaña que además están ya sumamente legislados y reglamentados requieren de varias cosas. Primero, un consenso interno al interior del partido, cualquiera que éste sea, para tener una competencia más o menos justa. Segundo, que el partido efectivamente tenga la estructura, la infraestructura para poder realizar los procesos electorales de precampaña. Y tercera, que este proceso de precampaña no divida normalmente a los partidos, porque si no se va a dar el fenómeno que va a llamar Giovanni Sartori como atomización, es decir, que los partidos a su vez se fragmentan en múltiples grupúsculos o facciones y que estos de alguna o de otra manera pues también dificultan la serie de acuerdos
con el gobierno o con otras fuerzas políticas. ¿Qué quiero decir en este sentido? Es decir, hay partidos que están sumamente fragmentados y o atomizados y que por lo tanto a veces el dirigente nacional o estatal o el dirigente del partido en particular no representa los intereses de todo el grupo partidista. Entonces, eso complica la negociación porque todavía hay que ir platicando y negociando con cada uno de las diferentes facciones o grupos partidistas que se encuentran al interior. Entonces, normalmente las precampañas, en el caso mexicano, pues adquieren una serie de dificultades. Vamos a ver en el próximo noviembre cómo estas precampañas, especialmente para candidatos a la presidencia de la República, probablemente sean luchas muy difíciles al interior de los partidos y probablemente provoquen divisiones. Esto en buena parte perjudica el sistema político, ya lo decía Robert Dahl, que debe de haber de alguna manera heterogeneidad en la sociedad mexicana o cualquier sociedad que se aspire a democrática para evitar procesos profundos de fragmentación. Ahora, por otra parte, ya las estrategias de campaña, mi propuesta del curso y de esta parte del módulo que vamos a tratar es que hay que regresar a lo básico. En los últimos años se ha utilizado mucho el marketing político, el diseño de estrategias mercadológicas en redes sociales y se ha olvidado buena parte de lo que es la operación territorial. Aquí quiero aclarar algunos puntos. En los sistemas de mayoría relativa siempre se va a beneficiar o se va a ver beneficiado los partidos que tienen mayor estructura territorial, es decir, que tienen presencia en todos los distritos, secciones, circunscripciones, municipios, estados, en el país en su conjunto, siempre en un sistema de mayoría relativa, como es el caso mexicano, que es es un sistema mixto, pero siempre se van a ver beneficiados estos sistemas de los sistemas de mayoría relativa siempre van a beneficiar a los partidos que tienen mayores estructuras territoriales. La segunda acotación que quiero manejar es que el marketing político, si bien es un instrumento muy importante para la operación política, porque nos dice de alguna de otra manera cómo va a votar el electorado, cuáles son las preferencias en términos políticos, sociales, culturales, incluso económicos, que los posibles votantes pudiesen tener. Entonces, en este sentido, el marketing político, por supuesto que nos ayuda para construir la oferta y especialmente en un proceso de trivialización de la política. ¿Qué quiero decir trivialización? Es decir, que el ciudadano se fija más si el candidato es atractivo físicamente, si el eslogan es más o menos armónico, si hay un buen diseño de la imagen de la campaña en términos gráficos, en fin, eso es lo que llamamos ahora trivialización de la política. Es decir, un político, un candidato en menos de 20 segundos nos dice cuál es su estrategia para gobernar en los próximos años. Y lo mejor o lo peor de todo es que la ciudadanía, a fin de cuentas, compra esa estrategia mercadológica. Es decir, los candidatos también se venden como mercancías y entonces, como son mercancías, se tiene que utilizar de alguna o de otra manera la estrategia de mercadotecnia. Pero se ha olvidado los principios generales de propaganda, como es el contacto con la ciudadanía, la capacidad para hablar en público, los mensajes precisos, concisos, pero que además con sustancia que debe de tener cualquier campaña, el análisis de las plataformas políticas, la racionalización de los votos divididos. Creo que en buena manera se tienen que retomar todas estas estrategias y no solamente acotarse al asunto del marketing político. Por otro lado, las encuestas que también son importantes porque nos van diciendo de manera fotográfica cómo se encuentra el proceso electoral en un momento dado, también es indispensable que nuestros candidatos, los coordinadores de campaña o los encargados del manejo de las encuestas de una campaña, revisen la metodología. Nosotros en los últimos años hemos observado cómo muchas de las encuestas de casas importantes que se dedican a este negocio han fallado. Es decir, observamos cómo muchas de las encuestas predicen algo y el resultado pues es muy alejado de lo que se esperaba. En esta lógica tenemos que considerar primero
qué casa encuestadora es la que se va a contratar. Segunda, se tiene que revisar la metodología con precisión. Tercera, se tiene que garantizar que las encuestas se realicen tal como lo dijo la casa encuestadora que lo iba a hacer. Por supuesto, también tiene que considerarse la batería de preguntas para evitar algún tipo de sesgo. Ahora bien, hay un mal dicho que dicen que la encuesta es de quien la paga. Efectivamente, nosotros cuando pagamos una encuesta queremos tener un resultado positivo, pero en realidad las encuestas son un instrumento para saber cómo va el desempeño de nuestra campaña. También en este sentido muchas de las encuestas se utilizan como instrumentos propagandísticos, pero esto no significa que efectivamente nos ayuden a obtener información valiosa con respecto a si estamos haciendo bien o mal nuestra campaña. Creo que el indicador más importante es el contacto con la ciudadanía, cómo se está recibiendo el candidato cuando toca puerta por puerta, cuando el candidato se reúne directamente con la ciudadanía, cuando incluso asiste a eventos en los cuales él no estaba programado o hace recorridos en las colonias, acercándose con la ciudadanía de manera directa. Creo que ese puede ser también un indicador importante. Entonces, el hecho de participar en una campaña o precampaña política implica un gran trabajo territorial por parte del candidato. También, por supuesto, otro tema que se ha tocado en los últimos años y que es un tema que a mí en lo particular me parece polémico, tiene que ver con el hecho de que los candidatos o las campañas realizan grandes estrategias en redes sociales. Facebook, Twitter, incluso en WhatsApp, Instagram, en fin, en una serie de redes que han aparecido en los últimos años y que estas, por supuesto, le dan una exposición mucho más grande que el hecho de estar tocando puerta por puerta. Pero no debemos de olvidar, y esto lo podremos discutir en el módulo, de que las redes sociales no votan. Puede haber muchos likes en un Facebook, puede haber muchos seguidores en un Twitter, pero no necesariamente estos seguidores en Twitter o estos likes en Facebook se reflejen en votos. Entonces, la votación a la que la población nos debemos de ocupar para que la población lo haga, tiene que ser la de la realidad. Sí hacer exposición en redes sociales, sí transmitir toda nuestra campaña a través de ellas para que la gente lo conozca, sí difundir nuestros mensajes y plataforma política, pero no debemos de tener la idea de que toda esa exposición mediática en redes sociales se va a trasladar de manera inmediata en votos en las urnas el día de la elección. Porque hay que movilizar a la ciudadanía, sí hay que movilizarla con la fuerza de las ideas, con estrategias políticas, con estrategias operativas, y también a través de las redes, pero uno es el mundo ideal que se opera en las redes y otro es el mundo de la política donde triunfa aquel candidato donde la gente va a votar por él. Entonces, estas dos ideas las tenemos que tener muy presentes, las tenemos que tener muy consensadas y lo más importante es que los candidatos deben de estar conscientes que su trabajo de campaña son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque además lo que está en juego pues es mucho. En esta lógica, la opinión pública también va a jugar un papel fundamental. En los últimos años hemos visto el crecimiento de una opinión pública más o menos culta, una opinión pública compuesta por intelectuales, académicos y líderes de opinión, la mayoría bien formados académicamente, y que de alguna manera se convierten en líderes de lo que está sucediendo en los temas que son relevantes para el país. Ahora, esta opinión pública también se ha vuelto sumamente crítica y eso dificulta para bien de la ciudadanía, pero para mal el trabajo de los políticos, porque obviamente las acciones que los políticos y la administración pública realiza, pues se ven sumamente siempre criticadas por los diferentes miembros de la opinión pública. Entonces aquí es muy importante el manejo de medios y cómo me entrevisto y cómo me relaciono y qué tipo de discurso quiero transmitir a la ciudadanía, tanto en mis hechos como en mis palabras, para que no dar herramientas a esa opinión pública crítica a que prácticamente me destroce o arruine mi trayectoria política. Pero por otro lado, también es necesario que nosotros como ciudadanos entendamos las lógicas de la opinión pública,
porque no toda porque para empezar la mayoría de la opinión pública no es neutra. Detrás de la opinión pública que vemos en medios de comunicación hay una serie de intereses y hay una serie de amistades, compadrazgos, relaciones de poder que también responden a una serie de intereses. Entonces, el tema de la opinión pública va a ser un tema que vamos a estar tratando, que es indispensable para la democracia y la participación ciudadana. También se habla en este módulo acerca del cuarto de guerra, que más allá de que sea un espacio físico, es una forma de entender a la política. Muchos utilizan la analogía de la política como la guerra. Karl von Clausewitz en su libro de la guerra decía que la guerra no es otra cosa más que la continuación de la política, pero por otros medios. Entonces, en este sentido, tenemos que ser muy congruentes y conscientes de que la política y las campañas electorales en particular son caos. Siempre hay dificultades en una campaña y nos movemos en una especie de péndulo en el cual vemos por un lado o sistemas de campaña sumamente administrados donde prácticamente la parte política se olvida y lo que se preocupan es solamente por la parte de cumplir con los requisitos administrativos que la ley y los reglamentos electorales nos piden. Pero por otro lado, vemos también campañas que son completamente caóticas, donde hay un desorden administrativo, un desorden en la estrategia política, un desorden en la estrategia de campaña y un desorden en la vida política pública del candidato. Entonces, las campañas de entrada son caos, porque además todo el mundo dice ser amigo o pariente del candidato, todo el mundo es general, todo el mundo es comandante, todo el mundo sabe cómo se operan las campañas, todo el mundo tiene mucha experiencia, todo el mundo quiere dinero. Entonces, eso dificulta el trabajo de los profesionales de las campañas. ¿Qué debemos de construir? ¿Cómo debemos de construir esta estrategia de campaña? Pues primero a partir de las personas. ¿Qué personas deben de estar en nuestra campaña? Pues primero los que crean en el candidato, los que crean en el partido de verdad. Cuando tenemos voluntarios y no mercenarios, las campañas funcionan mejor. ¿Qué quiero decir esto? Cuando tenemos personal que está alejado de los ideales del partido, de los ideales del candidato, pero que están ahí por cuestiones eminentemente económicas, pues desafortunadamente ellos solamente van a responder a la parte de dinero. Si por otro lado vemos voluntarios que creen firmemente en su partido, creen en el candidato, pues prácticamente tenemos buena parte de la campaña ya resuelta. Por otra parte, además de que evitamos la cuestión de la fiscalización en términos de exceder los topes. Por otra parte, necesitamos hombres y mujeres con amplia experiencia y conocimiento territorial y conocimiento geográfico de las zonas donde se va a operar la campaña. Y tenemos que tener también gente que sea especializada o conozca con precisión las normas de fiscalización que están predominando en el Estado y en el país actualmente. Esto para evitar posibles problemas postelectorales. Y por supuesto, gente con capacidad para construir un andamiaje de estructura electoral y de movilización para el día de la votación. Todos estos elementos que se necesitan son indispensables. Posteriormente, por supuesto, si uno quiere contratar consultores, contratar gente de imagen que ayude al candidato, gente que ayude a hacer la propaganda, bueno, pues por supuesto que son bienvenidos, pero lo más importante siempre debe de ser la figura del candidato y la figura de los militantes y simpatizantes que acompañan a este candidato en esta lógica de obtener el voto ciudadano. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso siempre de cualquier campaña? Pues por supuesto que la planeación, es decir, el cronograma de actividades que se van a realizar día por día y, la, y la, el diseño de las funciones de cada miembro de la campaña. Una campaña donde todo el mundo es todólogo, pues siempre va a tener dificultades. Entonces, en este módulo vamos a estar discutiendo todos estos temas. Hay una antología donde vamos a estar donde ustedes van a poder observar algunos lectores. Los lectores van a poder discutir acerca de lo que vemos con respecto a opinión pública. Vamos a ver cuáles son los principios básicos de cualquier estrategia de campaña. Vamos a ver los principios elementales del marketing político. Vamos a discutir cómo se puede apoyarse en la opinión pública y en las encuestas para lograr mejores resultados electorales.
y por supuesto que vamos a tratar de generar una discusión muy interesante. Así que pues les agradezco mucho por su tiempo, su atención y espero verlos pronto ahí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.